Padre, gracias por convocarnos nuevamente en este día y permitirnos estar delante de ti. Gracias, Señor, por tu incomparable presencia. No hay nada ni nadie que se compara a ti. Estamos agradecidos, Señor, por tu buena mano, tu amor y tu gracia para con nosotros. Por ser tan misericordioso, Señor, en no pagarnos como ciertamente merecíamos, sino has sido más que generoso, Señor, con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu caridad, por tu buena mano, por estar a nuestro lado, Señor, por no abandonarnos, por fortalecernos, por guiarnos, por avanzar, Señor, en nosotros tu obra y tu gran, Señor, sabiduría, enseñándonos, guiándonos. Gracias, Señor, porque te necesitamos y tú eres nuestra provisión en todo. Todo lo tenemos en ti. Gracias por convocarnos esta mañana, por reunirnos, por permitirnos estar delante de ti. Tu presencia, Señor, está con nosotros, va con nosotros, no nos deja. Y aquí venimos, Señor, a acercarnos a ti nuevamente, pidiendo que tú nos hables, danos oídos para oír y para entender y para dar mayor gloria y honra a tu nombre, para vivir de tal manera que tú eres honrado en nuestras vidas. Ayúdanos a todos, Señor, a ser despertados a cómo debemos honrarte en servidumbre, usando nuestros talentos y habilidades para que tú seas, Señor, visto y honrado y servido. A ti sea toda la gloria por todos los siglos. Pedimos juntos en esta mañana. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos en este día glorioso de octubre. Qué rápido pasa el tiempo, ya llegamos al fin del año, ¿no? Imagínate, y si cierras y abres los ojos, ya estamos en noviembre y ya empieza la Navidad y de repente el año nuevo. Es tan rápido como está pasando el tiempo. Pero gracias a Dios que Él nos tiene en vida, nos tiene en salud. Bienvenidos a todos en esta mañana, los que nos ven sintonizan en línea, los que están aquí presentes en este día. Ciertamente tenemos gran razón por agradecerle a Dios. Amén. Él es bueno. Estamos esta mañana regresando a la serie que comenzamos la semana pasada, hablando de su presencia y cuán importante es que nosotros estemos bien sintonizados, conscientes de esto. Usted sabe que la vida cristiana tiene poco valor, poca fuerza, poco propósito si nosotros no estamos en sintonía con Él, hablando con Él, creciendo con Él, siendo dirigidos por Él. Es decir, oyéndolo y siguiéndolo. Entonces, que parte de pastorear es tener una sensibilidad espiritual acerca de dónde está la iglesia, cuál es la condición. Y no solamente eso, cuál es la necesidad actual, cuál es la necesidad que tenemos, tanto sea individual o corporal. Y también prestar oído a lo que yo creo que quizás el Señor está indicando, dirigiendo, diciéndonos. Y compartir la palabra de Dios para que nosotros todos podamos seguir su dirección. Él es el que habla, amén. Por su Espíritu Santo. No venimos aquí a hablar nuestras propias palabras o tener nuestra propia iniciativa. Nosotros no estamos aquí para edificar nuestro propio reino, castillo. Nosotros venimos para que el reino de Dios sea edificado, para que Él sea glorificado, para que Él sea visto. Y lo necesitamos, ¿no es cierto? Y la bella respuesta a nuestra necesidad es que lo tenemos. Su presencia no solamente está con nosotros, pero en nosotros como creyentes. Su Espíritu vivifica, fortalece nuestro hombre interior. Yo ya tengo unos años avanzados cada vez que voy al hombre que me corta el pelo. No sé si notaste que tengo el pelo cortado esta mañana. Él siempre cuando termina dice, now you look good. Ahora luces bien. Como si entré, no. Pero una cosa que notamos él y yo es que cada año tengo un poquitico de más canas. Y él me dice, necesitas un poquitico más sol. Y el sol no va a curar las canas. Pero el hombre exterior envejece. Pasa su tiempo. Pero el hombre interior va aumentando en fuerzas, ¿no? En más salud. Quizás podemos decir más joven, más vigoroso. Tiene más vitalidad. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando ahí.
en el hombre interior. Entonces, que como pastor constantemente estoy estudiando la palabra, escogiendo libros que nosotros como iglesia debemos atravesar y estudiar. Y que muchas veces tenemos que hacer eso y entramos en la palabra de Dios buscando su dirección. Algunas veces, como estas, buscando textos o versículos por un tiempo, es la forma que practicamos y así lo hacemos. Y cada vez que tengo que predicar un sermón, cada vez que tengo que compartir una palabra, lo que vamos a ver esta mañana es algo tan vital que constantemente tenemos que hacer, yo tengo que hacer, y es oír, prestar atención a qué es lo que Dios verdaderamente quiere. No es solamente posible leer un texto y enseñarlo, esto no es suficiente, es qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que oigamos. Amén. Así que oír a Dios, poner atención, prestar atención a lo que Él está diciendo, no es algo solamente que algunos deben hacer o podemos hacer de vez en cuando. Es indispensable. Tú y yo tenemos que poner atención al Señor. Amén. Oírle a Él. Y no solamente con estos oídos físicos naturales, pero con nuestros oídos espirituales. Constantemente mi vida es estudiar la palabra de Dios, orar sobre la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a atravesar diferentes libros, algunas veces tengo que quedarme en un versículo o dos y enseñar esos una semana. O algunas veces 4, 5, 6 sermones salen de un capítulo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo y siguiendo la dirección de Dios. Y si tú me preguntas, ¿cómo sabes, amado? ¿Cómo que tú sabes qué versículo o qué cosa enseñar? Te tuviera que decir, hermanos, ese es el resultado de un constante diálogo con Dios. Oyendo y preguntando y hablando con Él. Señor, ¿qué tú quieres? ¿No es cierto que la palabra nos enseña a orar sin cesar? Así que constantemente el Señor está hablando para aquellos que quieren oír, que quieren recibir de Él. Es un orar sin cesar. Es aprender a oír su voz. Es reconocer su voz cuando Él habla. En cualquier lugar, en el mercado, tanqueando gasolina en el carro, cualquier actividad en el diario vivir, trabajando, caminando, andando, viajando. Dios está presente. Él habla. Abriendo su palabra no es la única manera que Él habla. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios es aquel que trae a memoria todo aquello que Él ha dicho. Y nosotros podemos estar hablando y meditando con Dios a diario. Y actualmente estamos tomando este tiempo para descubrir acerca de la importancia de su presencia. Si yo te preguntara, ¿la presencia de Dios es importante para tu vida? Tú me dijeras que sí, ¿no? Pero muchos creyentes no entienden exactamente lo que eso significa. Así que iremos a varios pasajes durante esta serie descubriendo lo que eso significa. La semana pasada estuvimos viendo la realidad de cómo es que su presencia es tan vital que Él es nuestra verdadera comunión. En Primera de Juan dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Esta es la verdadera comunión que tenemos. Nosotros somos llamados a tener comunión con Él. Y al tener comunión con Él, tenemos comunión unos con los otros. Y Juan nos dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado nosotros mismos, hemos tocado con nuestras propias manos. Eso os comunicamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Pero nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo. ¿Tú tienes comunión con el Padre, con su Hijo? ¿No? ¿Tienes tiempo con Él? ¿Estás en sintonía con Él? ¿Tú sabes que hay vidas seguro en este santuario que al de oír eso, lo que vino a memoria es cosas en su vida que están en desorden, que no quieren atender? ¿No? Algunos. Y que quizás no lo han atendido o no le ponen atención y eso ha quebrado comunión. Yo espero que a través de esta serie Dios te regrese a una comunión con Él íntima como Él desea. Y para aquellos que están teniendo una comunión íntima con Dios, esta segunda instalación de esta serie es muy importante porque tenemos que aprender a reconocer su voz. Hay muchas voces en este mundo.
Hay muchos que hablan. ¿Cómo es que el creyente reconoce la voz del Señor? Hoy queremos prestar atención a la realidad que tenemos nosotros como creyentes, porque tenemos Dios con nosotros. Amén. Tenemos la presencia de Dios que está en nosotros y consecuentemente tenemos que aprender a reconocer su voz. Los invito a Juan, el Evangelio, capítulo 10. Quizás el pasaje más importante que directamente nos instruye acerca de reconocer su voz. Reconociendo su voz. Juan capítulo 10, quiero leer los primeros 5 versículos de este texto. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. De cierto os digo que el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es aquí el texto que estamos mirando. Reconocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando ha sacado fuera todas las propias, versículo 4, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Noten una cosa muy importante aquí. No solamente oyen su voz y salen, pero al salir por la puerta reconocen su voz y les siguen. No es solamente un asunto de inicialmente reconocer su voz y salir tras la puerta y salir fuera, pero también en toda la trayectoria, en todo el viaje, en todo el andar del creyente, reconocen su voz y no ponen atención a la voz del extraño. La primera cosa que quiero que pensemos juntos, y son 3 en esta mañana, es que su presencia, y aquí lo estamos viendo en esta primera parte del texto de Juan 10, su presencia es personal. Personal. Esto no es algo que necesariamente es corporal, aunque Dios sí habla corporalmente. Amén. Aquí esta mañana un pastor está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo presentada delante de nosotros y es la misma palabra para todos, pero cada uno de nosotros tiene que oír individualmente, personalmente. ¿Qué me está hablando Dios a mí? Oír la voz de Dios no es solamente poder repetir y decir, no, estos son los 3 puntos que presentó el pastor Amado este domingo. Recuerdo el mensaje. No. Si yo te pregunto, ¿qué recibiste el domingo? ¿Qué entendiste? Lo que yo no quiero, es posible que tú lo hagas, que tú me des una receta o me repitas lo que yo prediqué. Pero lo que quiero oír es que oíste de parte de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Porque eso es lo que importa. Eso es lo que tiene sentido y lo que tiene realidad. Oír la voz del Señor, hermanos, es individual, es personal y es esencial. Esto no es indispensable, que tú vengas un domingo y tú oyes la palabra de Dios y tú sales y no has oído a Dios. La verdad es que poco ha pasado, ¿no? No has tenido una experiencia de reconocer su voz, porque Él está hablando. Él está hablando. En cierto sentido, amados, mi continua conversación con cada uno de mis hijos es personal, es individual. Noten esta idea de una relación personal. Es como si hay una conversación de continuo que para mientras que estamos en los trabajos, en otras actividades, pero cuando nuevamente reunimos es como esa conversación continúa. Tengo una relación personal, individual con cada uno de mis hijos, tengo 4 varones, y con cada uno es una conversación diferente. No es como si yo hablo con cada uno de ellos igual.
con cada uno de ellos y ellos conmigo hablamos y compartimos ciertas cosas en nuestras vidas. El tenor de mis palabras y mi comunicación personal con cada uno de ellos es individual. Y nuestro Padre Celestial también con cada uno de nosotros nos habla individualmente, personalmente. ¿Es cierto o no? No es lo que Dios dijo a la gran comunidad de creyentes, sino cómo Él habló a mí. Su personalidad, sus dones, sus capacidades de cada uno de nosotros son individual. Dios sabe nuestra necesidad, Dios sabe dónde estamos, Dios sabe cómo oímos, Dios sabe lo que entendemos. Dios habla a cada uno de nosotros de manera individual. Y mi deseo como pastor en esta serie, como una forma de recordatorio, como despertar en nosotros conciencia, que tenemos que estar poniendo atención al Señor. ¿Qué te está hablando? ¿Qué te habló esta semana? ¿Qué te hablará Dios esta mañana aquí al tú estar sentado delante de su presencia? ¿Qué es lo que estamos hablando? Su presencia no es algo que nos deja inafectados, sino su presencia debe afectar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Es cierto? Si es Dios, si es todo lo que Él es y lo es, su presencia debe dejarnos marcados. Oír su voz, amados, es más que oír palabras. Es percibir lo que Él está diciendo. ¿Qué te está diciendo? O sea, los que estudian comunicación y enseñan acerca de lo que es comunicación dicen que 55% de la comunicación no es verbal, no es las palabras que se usan. No. Y 38% es vocal, el sonido. Y 7% solamente son las palabras. Dicho de otra manera, cuando viene la comunicación verbal, lo que se dice por la boca, 45% de nuestra comunicación, solo 7% de eso es enfocado en las palabras, 38% de ellos enfocado en lo vocal, en cómo se comunica y se oyen las palabras. Si yo digo, Dios es bueno, no es lo mismo que decir, Dios es bueno. ¿Me entendieron? Las mismas palabras, pero cómo lo comuniqué es totalmente diferente. Lo que se oye, ¿qué estás oyendo? Estamos hablando de mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Tú sabes que uno de los problemas que yo experimenté cuando joven, se lo comunico, esto es gratis, no te cuesta nada. Es que yo cuando comencé leyendo la Biblia, ya cuando era un joven adulto, ya para mí mismo, para aprender más y más. Yo había leído, pero ahora estaba con intención de conocer. Descubrí que por causa de mi condición pecaminosa, por mi condición de estar apartado de Dios, no viviendo como Él deseaba, pero deseando acercarme a Él, pero todavía no oyendo bien, muchas veces leía la palabra y solamente recibía yo condenación para mí. Ay, pero mira, cada vez que leo el Antiguo Testamento y encajo en un pasaje que habla de juicio y como Dios trayendo su trato sobre nosotros y como si yo, en vez de oír lo que Dios verdaderamente estaba diciendo, yo estaba oyéndolo como el filtro mío es que yo era malo y yo merecía la maldad de Dios, yo merecía el juicio de Dios. Y que Dios no era misericordioso conmigo, Dios me había abandonado, Dios no estaba interesado en mi bienestar. Era mi percepción, mi filtro que me hacía oír la palabra de Dios en una manera que no era intencionada por Dios. No sé si te ha pasado a ti como creyente, que por la forma que tú oyes puede afectar lo que has entendido. Me gusta como lo describe un pastor, se llama Mark Rutland, que estuvo predicando aquí en Atlanta por muchos años en Mount Paran Church. Él lo dice de esta manera, hablando de la comunicación acerca de esposo y esposa, en la comunicación que pasa entre los cónyuges. Dice, el aire cambia las palabras. El aire cambia las palabras. Yo le digo algo a mi esposa y yo pensaba que era algo simple y ella se enoja. pero yo no, algo está, y es que lo que yo dije, el aire cambió las palabras y lo que yo fue diferente. ¿No?
Yo sé que el aire no cambia palabras. Pero la idea es que muchas veces como oímos demuestra que las palabras no llegan como fueron intencionadas. ¿No? La palabra hablada sale de una manera, pero algunas veces lo que se oye es otra cosa. Amados, aprendiendo a oír al Señor es tan vital para nosotros. Espero que a través de esta serie podamos descubrir cómo poner atención a su voz. Parte de aprender, puedo decir, de oír su voz, es correctamente percibir lo que Él está diciendo. Como dice 1 Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Las palabras de Él son palabras de paz. Amén. Para nosotros somos sus ovejas. Si no fuéramos sus ovejas, era otra historia. Pero nosotros somos sus ovejas y cuando Él habla, Él está apacentando, trayendo paz a nuestras vidas, alimentándonos, enseñándonos. No es como los padres naturales. Yo muchas veces por desastre propio, por error, por mi condición pecaminosa humana, he hablado a mis hijos de manera que no ha sido de bienestar, no ha sido de bien, que ha sido en mi enojo, mi ira. Y me arrepiento de eso. Pero nuestro Padre nos tiene que arrepentirse, amén. Él cuando habla a nuestras vidas siempre son palabras de amor, palabras de ternura, palabras de bendición. Aun cuando nos habla fuertemente, siempre viene respaldado con esa misericordia, con esa gracia, con ese amor. O sea que de vez en cuando oigo a alguien decir, y cuando lo oigo siempre tengo un cierto pensamiento de ello. Pero cuando la vida dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Y no mucho después quizás me lo dicen a mí, bueno, Dios me dijo, Dios me habló. Y me preguntan, porque soy pastor, ¿y qué tú piensas de esto? Yo inmediatamente estoy diciendo, si Dios de veramente te habló, ¿por qué me estás preguntando a mí? ¿Qué importa mi opinión si Dios te ha hablado? La realidad es que muchos hablan así, dicen Dios me habló, pero ellos no están convencidos, no están verdaderamente conscientes de la voz de Dios, están oyendo cualquier voz y están inseguros. Pero cuando Dios habla no hay confusión, hay claridad. Yo lo he experimentado en mi vida. Cuando Dios me ha hablado, nadie ni nada puede cambiar lo que Dios me ha dicho. Obviamente tiene que estar, balanceado por la palabra. No puede ser nada en contradicción de lo que Él ha dicho previamente. Dios habla y todo lo que Él habla es claro y perfecto. Pero su palabra va a rectificar, va a sostener eso, va a apoyar esa verdad de lo que Dios habla a nuestras vidas. Me gusta como lo dice Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, Pablo diciendo esto, Gálatas 1:15, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice aquí, no consulté enseguida con carne ni sangre. Cuando Dios me llamó, cuando Él me habló, cuando me dijo, Pablo, te aparto para que tú prediques el evangelio a los gentiles. Pablo no dice, bueno, vamos a hablar con Pedro y con Juan a ver qué opinan ellos. Él dijo, Dios ha hablado. Y no consulté enseguida con carne ni sangre. Cuando Dios habla, amados de Dios, su voz es clara. El problema no es que Dios habla claro. Si hay un problema, es como nosotros oímos. Mis ovejas oyen mi voz. Así que prestar atención a su palabra es esencial. ¿Se acuerdan cómo terminan todas las cartas en Apocalipsis a las iglesias? Las 7 cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, cuando Dios habla, no hay confusión. Existe claridad de mente, claridad de corazón. Existe claridad moral, claridad de convicción. Lo que Él ha dicho ahora está claro y dirige, apacienta, cambia mi mentalidad, cambia mi dirección, cambia mi postura. Dios me ha iluminado y ahora yo estoy viendo como no veía antes. Porque la palabra de Dios es vida, amén.
Es real. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? No, palabras de vida. Lo que Dios dice cuando oímos, hermanos, eso es lo que produce en nosotros vida real, vida vital. Esto tiene que ver con ambos, no solamente oír, porque muchas veces podemos ser aquella vida que oyen, pero oímos pero no escuchamos. Y tú sabes la distinción, ¿no? Tú puedes oír cualquier situación, oír. Hoy día se acostumbra mucho, tú estás ahí, puedes oír cualquier música o a un programa en el televisor, en la pantalla, o aún en tu teléfono, cualquier cosa, pero no realmente escuchar lo que está pasando. No poner atención. Estamos tan saturados de tantas cosas que oímos constantemente, de muchos ámbitos, de muchas fuentes, que muchas veces ni estamos conscientes que no estamos escuchando, no estamos oyendo. Algún mensaje se está comunicando, pero quizás de manera incógnita, quizás de manera que en nuestro subconsciente, pero no que nosotros estamos escuchando. Es decir, oír tiene que ver con la función de oír y percibir las palabras, discernir las palabras que están siendo presentadas o habladas o expresadas. Pero escuchar tiene que ver con cómo se entienden esas palabras que se han oído, ¿no? Cómo discernir su significado, su intención, qué verdaderamente se está escuchando. Y Jesús utiliza la palabra aquí, conocen mi voz. Las ovejas le siguen, versículo 3, porque conocen su voz. La reconocen. Hermanos, oír no es solamente reconocer quién está hablando y oír su voz y lo que Él está diciendo, pero quiero decirlo de esta manera, también es entrar en un diálogo con Dios. Porque cuando Dios habla, no es que nosotros tenemos mucho más para decir, pero es cuando empiezan nuestras verdaderas preguntas. ¿Qué si Dios te dice en esta mañana, amado Dios, yo te voy a comenzar a usar en el servicio de Dios en una manera en particular, y Dios te dice cómo? Por supuesto, Dios casi nunca dice de qué manera. Él dice solamente, responde a mí, yo quiero usarte. Y comienza la pregunta, ¿cómo vas a usar, Señor? ¿En qué manera? ¿Y qué índole voy a hacer yo útil? Señor, ¿qué dones tengo yo? ¿Cuántas veces he oído en la iglesia? Bueno, ¿qué dones tengo yo y cómo puedo usar mis dones? Tú sabes que yo puedo, y se lo he dicho a muchos en la iglesia, si tú quieres, yo te puedo asignar cualquier trabajo que tú quieras en la iglesia. Repartirlos, ¿no? Pero eso es manejar la iglesia, eso es no pastorear la iglesia. Pastorear es que tú oigas de Dios y tú funciones donde Dios quiere ponerte. Hermanos, en una iglesia pequeña nosotros tenemos muchas áreas donde tenemos necesidad de servidores, pero tú notas que no estamos creando grandes grupos y animando y moviendo a todos para... Lo que deseamos es que cada uno de nosotros respondamos a Dios. Porque es cuando tú estás sirviendo a Dios que todo es diferente. No cuando tú estás haciendo lo que el pastor o los líderes de la iglesia desean que tú hagas porque hay una necesidad, sino cuando tú dices, Señor, úsame, y Dios te dice, de esta manera te voy a usar por esta estación de tu vida. Y tú comienzas a funcionar en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la comunidad, de tal manera que Dios es servido porque tú estás oyendo su voz, reconociendo su voz. ¿Se acuerdan el diálogo que tuvo Dios con Abraham en Génesis 18? Después que Dios visita a Abraham y Dios ahora le dice, voy a ir ahora a ver lo que está pasando en la ciudad de en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot. Y Dios le dice, se lo leo, Génesis 18, 17, Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendito en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Comienza, ¿encubriré yo de Abraham lo que he de hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande. Dios quiere dialogar con nosotros, no que nosotros vamos a convencer a Dios. Dios quiere incluirnos en sus planes. Amén. Que nosotros digamos, Señor, ¿y cómo tú vas a hacer esto? Y yo digo, bueno, este es mi plan.
Y nosotros empezamos a entender. ¿Qué hizo con Abraham? Dijo, Abraham, voy a destruir la ciudad. Si encuentro, creo que el número era 50. Y Abraham dice, pero Señor, ¿pero qué si solamente encuentras 20? También por 20 no destruyó. Y Señor, ¿y qué si encuentras solamente 10? Y concluyen con el número 5. ¿Y qué si solamente 5 justos hay en la ciudad? Y Dios dice, si cuento 5 justos, no destruiré la ciudad. ¿Cuántos justos encontró Dios? Una familia de 4, entre ellas una mujer que miró hacia atrás y se fue convertida en estatua de sal. Salió Lot y sus 2 hijas. 3. Dios sabía que habían solamente 3 o 4, ¿no? Pero ¿por qué Dios entró en el diálogo con Abraham? Porque Él quiere incluirnos a nosotros. Oír su voz, amados, es comenzar a hablar con Dios. Yo lo hago constantemente. Quiero ser muy transparente con ustedes. Alguna vez, si tú me encuentras hablando contigo y parece que yo no estoy poniendo tanta atención a la conversación, quizás es porque estoy orando. Estoy poniendo atención a tu conversación, pero quizás estoy, Señor, especialmente si es una conversación importante. Si estamos hablando de algo que no es tan importante, pero si estamos hablando de algo que yo sé como pastor, necesitamos introducir lo que Dios quiere en esta conversación. Estoy orando, estoy buscando a Dios. ¿Sí? Y constantemente, y creo que todos debemos practicar esto, Dios habla a los que quieren oír su voz. Y muchas veces la conversación es dirigida por algún pasaje. Bueno, la Biblia dice esto, allá, y nuestra conversación ahora es dirigida por lo que Dios quiere. Lo que debe ser eso. ¿Hay alguna respuesta, alguna necesidad que se está hablando, alguna condición? Dios tiene toda respuesta, amén. Él es el que habla. Y nosotros debemos poner atención a Él. En el versículo 20 de Génesis 18 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado y extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor de que ha venido hasta mí. Y Abraham comienza a hablar con Dios. Oír puede ser mucho más que solo poner atención a lo dicho, hermanos. Oír a Dios puede ser una invitación a comunicación con Dios, a un diálogo con Dios. Hablar de su plan para tu vida, su dirección personal, que es lo que estamos hablando aquí primero, no, su presencia es personal. Él quiere hablar para nosotros personal, individual. Quizás empiece a hablar y podemos empezar a entender su dirección personal para que tú experimentes su presencia en las cosas que Él quiere hacer en tu vida. ¿Quién aquí no cree que Dios quiere usar su vida? Bueno, que nadie dijo amén. Bueno. ¿Tú sabes que Dios quiere hacer algo con tu vida? Él te ha estado hablando quizás por mucho tiempo. A muchos Dios está usando. Gloria a Dios por cómo usa muchas vidas en la congregación. Y que Dios te use, hermanos, es lo más bello, lo más precioso en este mundo. Nada es más importante. Me gusta, como lo dice Pablo, honro mi ministerio. No hay nada más importante en mi vida. Se lo digo con sinceridad, mi familia lo sabe, ellos son sumamente importantes, pero lo más importante para mí es mi Señor y honrarlo a Él. Que implica obedecerle, que implica servirle. Ahora, pastor no es servir. Yo puedo servir a Dios en cualquier otra manera. No tengo que estar aquí en este púlpito, no tengo que estar haciendo alguna obra, pero servir a Dios es oírle y hacer lo que Él dice en cualquier momento. Amén. Estoy en el mercado y hay una persona que se aparece a mi lado y se le cae alguna de las cosas que estaba comprando, yo se lo recojo y se ha abierto una apertura para ahora tener un diálogo. Y quizás le puedo decir, no te preocupes, no fue nada y se lo doy. O quizás por estar en sintonía con el Señor me dice, dile esto. ¿No? Y comienza una apertura, una puerta abierta, que es lo segundo que vamos a ver aquí. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y quiero decirte algo muy interesante. Después de todo lo que acabo de decir en esta mañana, de oír su voz, y lo que Jesús enseñó, miren el versículo 6 conmigo.
¿Lo ven? Juan 10:6, que no leímos todavía. Esta alegoría Jesús dijo, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. ¿Entendieron eso? La palabra nos está diciendo que después que Él le dijo, yo soy, aquella puerta, el pastor de las ovejas, yo soy que llamo a mis ovejas y ellas oyen mi voz y vienen. Ellos, oyendo eso, no entendieron. Podemos oír mucho, hermanos. No entendieron. Entonces volvió Jesús pues a decir, el versículo 7, de cierto os digo, voy a leer hasta el 16, yo soy la puerta de las ovejas. No entendieron, no oyeron bien, no captaron. El mismo Señor les había hablado, pero no captaron. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si lo primero que entendimos, amados, espero que entendimos, que su presencia es personal, también tenemos que entender, hablando aquí de reconociendo su voz, que su presencia es nuestra puerta abierta. Él es nuestro Señor, amén. Él es el buen pastor. Él dice, yo soy la puerta. Por supuesto, lo dice 2 veces, repetidamente, enfatizadamente. Yo soy la puerta de las ovejas. No estamos hablando de una puerta, sino la puerta, la única puerta. Amén, Jesucristo. Él es la puerta, voy a decir puerta abierta para todas sus ovejas. Él es el que nos permite vivir esta vida. Él es que abre la puerta para que nosotros tengamos dirección, tengamos apertura. Toda otra puerta es destrucción. Hay muchos caminos que puede tomar un hombre, amén. Muchas direcciones. Solo Jesús es la dirección correcta para los hijos de Dios. Así que oír su voz no es solamente oír que Él ha hablado, pero recibir dirección para andar a través de esas puertas a las cuales nos llama. Él es la puerta. Él es nuestro andar. Solo esta puerta es para nuestra salvación. Es decir, a causa de lo que el creyente cuenta con su presencia y contamos con su presencia, el creyente también cuenta con orientación, ¿no es cierto? Con dirección. No vivimos vidas desorientadas porque Él es nuestra puerta, nuestro camino, nuestro andar. Él es aquel que nos da entrada a la vida a la cual nos ha llamado. Y dice aquí que tengan vida y vida en abundancia. Tú sabes que vivir siguiendo a Jesucristo es la vida más gloriosa que podemos vivir. Y no estoy hablando de simplemente ser creyente, venir a la iglesia y participar de algunas actividades. Estoy diciendo oír su voz y hacer lo que Él te dice. Tú sabes que nuestra obediencia no nos gana la salvación. Nuestra obediencia es obediencia que le amamos. Si me amáis, cumplir mis mandamientos. No es hacer mis mandamientos para mostrar que me amas. No es alcanzar algo de Dios, sino es honrar a Dios porque Él nos ha salvado.
Él abrió la puerta. Nosotros tenemos apertura, entrada. No vivimos para vidas desorientadas. Constantemente somos dirigidos por Él. Si es que estamos oyendo, escuchando y siguiendo su voz. Esto es el ser la puerta de las ovejas. Él lo dijo, yo tengo una puerta. Yo soy esa puerta. Tiene mucho que ver con la trayectoria de la vida de cada creyente. Hermanos, tristemente hay muchos creyentes que son rebeldes y duros de servicio, que no prestan atención como deben a su voz. No le siguen. Hacen su propia voluntad porque hacen como ellos quieren, no prestan atención a lo que Dios dice como Él quiere. Y no prestan atención porque no están oyendo. No ponen atención como deben. Pero hermano, mi expectativa no es así de ustedes. Yo sé, expreso con gran deseo y con plenitud de gozo que Dios nos está hablando y Dios tiene una dirección para cada una de nuestras vidas y nosotros estamos oyendo. ¿Tú estás oyendo? Espero que sí. No somos de aquellos que toman su propia dirección, amén. No somos de aquellos que andan en su propio camino. Somos aquellos que oímos su voz. Evidencia que estamos aquí en esta mañana. ¿Quién nos trajo aquí? El Señor. Tenemos que prestar atención a Él. Nosotros somos, como dice el pasaje, sus ovejas. Y tenemos como resultado de ser sus ovejas, aprender de manera personal e individual a oír su voz. Identificar bien su voz. Escuchar su voz para entender y conocer lo que estamos viendo ahora, su dirección. ¿Qué es lo que Él está diciendo a tu vida para que tú le sigas fielmente? Es ahí donde se destacan los diferentes ministerios de una congregación. Dios ha dotado a cada una de nuestras vidas. Pero ¿qué te está diciendo a ti? Que cómo Él quiere que tú uses tus dones. Tú sabes que cuando alguien viene a mí hablando de servir en la iglesia y me dice, amado, estoy notando que quizás sea una necesidad en esta área y que tú crees que podemos hacer esto y lo otro y lo otro. Y yo le digo, me parece muy bien, si es una buena idea. Creo que tú eres la persona encargada para hacerlo. Porque usualmente viene a decirme, amado, que tú puedes poner a alguien o alguien puede hacer esto. No. Si Dios ha puesto en ti conciencia de la necesidad, y si tú ves que esto debe, quizás tú eres la persona indicada para ayudar en ello. ¿No? Quizás tú estás oyendo la voz de Dios al respecto. Es importante poner atención a lo que Dios dice. Entonces, en todos los años sirviendo al Señor, hablando ahora de manera impersonal, incontables veces me he hallado en gran necesidad de oír a Dios. No sé si te ha pasado a ti, seguro que sí. Señor, necesito que tú me des dirección. ¿Qué hago? ¿Cómo opero? ¿Qué digo? Sea en consejería o en visitar a un enfermo o vidas enfermas o compartir su palabra en incontables circunstancias. Quiero decirte algo muy simple, amados y amadas de Dios. Dios siempre habla. Dios siempre. El asunto es si nosotros oímos. Pero nunca nos deja solo cuando le obedecemos a servirle. Una cosa que yo he descubierto, cuando yo le dije así al Señor, ya parecen como eternidades atrás. Le dije, Señor, sí, lo que tú digas, lo haré, te serviré, Señor. Yo no sabía a qué me llamaba Él en ese momento. Pero estuve como un mes o más, varios meses ahí, en una conversación con Dios, en oración con Dios, en llanto con Dios, porque Él me estaba llamando y yo quería decir no. Yo estaba buscando excusas hasta que Él removió todas mis excusas y dije, sí, Señor, lo que tú quieras. Desde ese momento vi como Dios empezó a abrir puertas en mi vida. No tengo que comunicarles las historias, pero fueron cosas increíbles. Como que me llama uno de mis jefes en el trabajo y dice, amado, yo no puedo decirte esto, pero vamos, en varios meses vamos a cerrar este negocio. Y yo te aconsejo que tú busques otro trabajo. Pero si te quedas, te van a pagar no solamente por el tiempo que trabajas, por otros 9 meses o algo así. Pero yo te aconsejo que te vayas. Yo acababa de decirle al Señor, sí, Señor, lo que tú quieras. Y la primera parte de eso era ir a prepararme el instituto bíblico.
que requería un año de preparación, de estudio individual por correspondencia. Y desde el momento que yo le dije sí al Señor, el jefe me dice, amado, esto es lo que vamos a hacer. La oficina se quedó casi vacía. Éramos como 2 o 3 gatos, como digo yo. Haciendo casi nada, pero nos estaban pagando un salario por 9 meses. Y era mi tiempo de estudiar y prepararme para el ministerio y me estaban pagando por hacerlo. Dios abre puertas donde no hay puertas, ¿me entiendes? Hace cosas que nosotros con solamente decir, sí, Señor, oigo tu voz y determino obedecer tu voz. Dios hace cosas. Él es la puerta de las ovejas. Él abre nuestro andar, nuestro caminar delante de nosotros. Dice Mateo 13. Y si es necesario que es necesario que el evangelio sea predicado antes y a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os será dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tú sabes, cuando tú le dices sí al Señor, cuando tú respondes al Señor, cuando tú oyes y tú dices sí, Señor, a lo que Él está diciendo, Él empieza a hablar en maneras que tú no has. Él empieza a dirigir tu vida, Él empieza a abrir las puertas. Oír su voz, hermanos, es obedecer su voz. El que oye es llamado a obedecer, amén. Y esto es todo lo que necesita un creyente. Él lo dice aquí en este pasaje. Entrar, salir y hallar pastos. ¿Lo ven ahí? Versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando de servir, de funcionar, de ser útil. Recibir ahora más y todo lo que necesitamos para ser siervos útiles en la mano de Dios. Estos reciben del Señor aquello que necesitan de manera diaria. Para su existir, para su salvación. La idea aquí de una puerta abierta se utiliza para la oportunidad de salir, entrar, participar, andar, obrar, ser parte, funcionar, honrar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. No venir a la iglesia a sentarse. ¿Me entienden? No estoy diciendo que no hagamos esto. Tenemos que oír su palabra juntos. Amén. Esto es parte de lo que Dios nos llama. Que tengamos costumbre de no reunirnos como algunos tengan costumbre. Sino que cada día que vemos que se acerca más el día, estemos conscientes que tenemos que estar juntos, unánimes. Recibiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, edificándonos los unos a los otros. Pero los que oyen también funcionan. No es suficiente ser parte del redil, hermanos, aunque eso es glorioso y bueno. Es de igual manera importante ser una oveja obediente, una oveja sumisa, una oveja comprometida, dedicada a lo que Él dice y seguir sus pisadas. Imagínate si Él dice, vamos por aquí y tú vas por allá y no oyes su voz. Claro, Él va a ir a rescatarte, Él deja los 99 y va por la 1. Pero ¿tú quieres ser esa una? ¿O prefieres ser de aquellos que están obedeciendo al Señor? Esto es ser ovejas. Esto es ser hijos de Dios. Romanos 8:14 lo dice simplemente así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es lo que simplemente han creído. Yo digo que creo. Claro, la fe es esencial para la salvación, pero la evidencia que somos hijos de Dios es que estamos siendo guiados por Él, que oímos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? ¿Se sientan? ¿Corren? Me siguen. Y yo soy la puerta de las ovejas, que es lo segundo, que nos lleva a lo último y tercero. No solamente su presencia es personal, y su presencia es esa misma puerta. Él ha abierto para nosotros todos cómo funcionar y rendir cuentas y adorar a Dios, servir a Dios y honrar a Dios y obedecer a Dios. Su dirección nos guía en esa trayectoria de la vida. Pero como último aquí, su presencia es la del buen pastor. Finalmente, hermanos, somos llamados a entender el carácter
el carácter de nuestro Señor, nuestro pastor. Y aquí nos lo dice claramente, Él es el buen pastor. Consideren esto a la luz de su presencia. El que está con nosotros es el buen pastor. No hay otro como Él. 2 veces también en nuestro pasaje habla de esto y declara que Él es el buen pastor. Esto comienza ahí en el versículo 14 en adelante. Yo soy el buen pastor. Lo dijo también en el versículo 2, el pastor de las ovejas. Y nos lo va a decir ahí repetidamente, yo soy el buen pastor. Versículo 11 también. No debe ser confundido el buen pastor con cualquier otra fuente o consejo o dirección o cualquier otro amor. El buen pastor es el único buen pastor. Amén. Lo que se llama pastores y yo entre ellos, nosotros somos subpastores. Nosotros servimos al verdadero pastor. Amén. Nosotros seguimos al verdadero pastor, el buen pastor Jesucristo. Él es el que seguimos. Por eso que lo que hace un pastor no es decir a la iglesia, vamos aquí, vamos allá. Lo que hace un pastor es decir, ¿qué es lo que el buen pastor dice? ¿Qué es lo que su palabra dice? Seguiremos su palabra. Amén. Lo que Él dice, esto es lo que queremos hacer. Él es nuestro único y fiel pastor. Nadie es como Él. Todo otro, nos dice en nuestro pasaje, es ladrón y salteador. Los que entran de otra manera y hacen otras cosas. Las ovejas no oyen esas voces. Gloria a Dios, amén. Tú no oyes esas voces, amén. Oímos la voz de nuestro buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor? 1 de Pedro 5, apacentar la grey, le dice, ¿la grey de quién? La grey de Dios. 1 de Pedro 5, versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El buen pastor es nuestro Salvador. Él, dice aquí, da su vida por las ovejas. Y todos los otros dejan las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Los que trabajan y sirven al Señor en el pastorado solamente hacen como Él dice, son servidores. ¿Tú sabes cómo yo me pienso algunas veces de mi propia vida? Como un pastor, un under shepherd, un subpastor. ¿Tú sabes cómo los pastores usan esos perritos que le ayudan con la grey? Lo llaman shepherds. Es un tipo de animal, sheepdog. Y estos perros ayudan al pastor. ¿Y qué hacen? Ladran y los mueven para que no se aparten. Y ayudan a que sigan lo que está en la dirección del pastor. Algunas veces me siento como eso. Que mi única responsabilidad es decir, mira, un momento, esto es lo que dijo Dios. Esta es la dirección. Él está dirigiendo, esta es la dirección que vamos. Hermanos, aquí no hay nadie especial. Solo el Señor, amén. Aquí no hay nadie bueno, solo el Señor, el único bueno. Él es el buen pastor. Hermanos, la presencia del buen pastor trae paz a nuestras vidas. ¿Te acuerdas la historia de Elías aquí casi concluyendo? Elías que corrió por su vida después que se halló que estaba siendo perseguido para matarlo y se escondió en una cueva. Dice ya en Primera de Reyes que él se escondió en la cueva y empezó él a ver delante de él cosas que no había visto. Jehová se presentó delante de él, se presentó delante de un gran viento y él dijo, pero Jehová no estaba en el viento. Y después un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después un gran fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Y dice ahí en 1 Reyes 19:13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él oyó la voz de Dios. Y sabe que Dios siempre nos llama afuera. Y quizás Dios nos pregunte, ¿qué haces aquí?
En el caso de él, le preguntó, porque Elías estaba corriendo. Dios no lo había llamado a correr. Un consejo que entrego constantemente cuando vidas me preguntan acerca de alguna decisión, en cualquier necesidad o dirección que necesitan. El consejo normal que le doy a las vidas es: no tomen ningún paso hasta que tengas paz de Dios al respecto. Que Dios te dirija y su dirección es en paz. Si tú estás muy animado, molestado, incierto, atolumbrado, pero ¿qué paso tomo? ¿Qué hago? ¿Qué decisión? Y la tomas rápidamente, casi te aseguro, va a ser un gran error. Pero si tú buscas a Dios, su presencia, y oyes su voz, Él te va a dirección apacible y tú vas a oír lo que Él quiere. Y al obedecer su voz, todo te va a ir bien. La presencia del buen pastor es vida para nosotros. Su mera presencia es la del verbo de vida. Nos lo dice Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Es todo acerca de esa palabra, que Jesucristo es el verbo se hizo carne, nos dice las Escrituras. Y vimos su gloria. Él vino a ser encarnado. Él es la palabra viva. Él no solamente algo que se oye con oídos. Él es ese buen pastor. Su palabra, hermanos, es nuestro sostén, como dice Mateo. Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. ¿Por qué se lo dijo? Porque Satanás dijo: toma esta piedra y conviértela en pan porque tienes hambre. Y dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Mi sostén no es el pan de esta vida natural, sino es toda palabra que provee de la boca de Dios. ¿Y qué estaba citando Jesús? Porque Jesús dice: escrito está citando Deuteronomios 8:3, donde dice Dios: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te hizo tener necesidad para suplir tu necesidad y para sostenerte con palabra viva. Él es el buen pastor. Lo que Él nos da, hermanos, no tiene equivalente con ninguna cosa de este mundo. Dinero, riquezas, sueños cumplidos de cosas que uno quiere lograr y abrir un negocio y alcanzar grandeza y reconocimiento. Nada de eso es vida real. La vida real es hacer la voluntad de Dios. Conocer lo que Él quiere, oír su voz y seguirle. Y todos nosotros somos llamados a esto, amén. Todos nosotros somos llamados a obedecer a nuestro Dios. Como dice Romanos 10:17, todos lo saben, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados, reconociendo su voz es indispensable. Todos nosotros tenemos que descubrir y desarrollar esta afinidad de oír su voz. Y no existe mayor gozo, mayor vitalidad, mayor paz, mayor plenitud de vida que cuando oímos su voz y le seguimos. Yo en esta mañana quiero orar por ti, pedirle al Señor: Señor, abre nuestros oídos para oír y para responder constantemente. Haznos vidas que tienen esa sensibilidad y que pueden oír lo que tú estás diciendo y pueden seguirte. No estoy hablando, hermanos, de vidas que piensan y dicen: Dios dijo esto y lo otro. No, estamos hablando de lo que Dios verdaderamente ha hablado. Amén. Porque Él habla al corazón. La Biblia, la palabra de Dios, no está para interpretación personal. Tú no puedes decir cualquier cosa que tú quieres o que tú deseas, sino lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice. Aún nos enseñó a orarlo: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos.
Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Él es nuestro buen pastor. Él es la puerta abierta. Él es aquel que nos llama y nosotros conocemos su voz y le seguimos. Podemos ponernos de pie en esta mañana. Su presencia, hermanos, es tan importante, tan necesaria. Padre, gracias porque en cada momento de nuestras vidas tú nos hablas y nos llamas y diriges nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, por estar inciertos o por estar con nuestra atención en otras cosas, no oímos, no prestamos atención y no somos dirigidos. Yo te pido, Señor, que tú despiertes en cada uno de nosotros, aún en esta mañana, conciencia de tu presencia que está con nosotros. Tú estás con nosotros, tú no nos abandonas, tú nos guías, Señor. Y quizás como vimos en este pasaje, esos primeros 5 versículos donde ciertamente, Padre, tú hablaste, pero tú no entendieron tus discípulos. Pero entonces tú nuevamente repetiste y dices, yo soy ese buen pastor, yo soy esa puerta, yo soy ese pastor que guía sus ovejas. Y los llevó a que ellos empezaran a entender y a oír y a responder. Que así sea con nosotros, Padre. Danos entendimiento. Danos, Señor, la capacidad de estar en tu palabra y buscar en ella, Señor, que tú nos hables. Despierta en nosotros conciencia y habla claramente y ayúdanos, Señor, a nosotros responder. Como dice el Salmo, Señor, una vez ha hablado Dios, 2 veces ha oído esto, que de Dios es todo el poder y la fuerza. Dios con una palabra, con un hablar, empieza eso a redondear en nuestras mentes y Él habla y nosotros oímos y oímos y Él empieza a aclarar nuestra necesidad de Él. Pedimos en esta mañana por tu claridad, por tu dirección. Bendice a tu pueblo. Bendice a esta manada pequeña, Padre, que puedan seguirte y honrarte. Entonces, ayúdanos como iglesia, Señor, a ser fiel a lo que tú nos llamas, porque tú nos has llamado, Señor, a tu fidelidad, a obedecerte, a llevar tu evangelio, a compartir estas verdades con otros y que tú llenes estas sillas con vidas que necesitan oír y que esas vidas oigan y respondan y que tú, Señor, multipliques tu reino y que crezca en gran manera y que tu pueblo y tu palabra, Señor, sean notoria en ellos y que tú seas exaltado. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre, pedimos esto, que tú actúes para que tú recibas gloria y honra en nuestro medio. Pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Pueden sentarse.